Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Hoy 1 de septiembre y estamos en la recta final de este 2025 bastante movido en diferentes aspectos. Hoy vamos a tener una entrevista con el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor Juan Carlos Liendo, pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Fonavistas hoy pasan por caja. Conozca el cronograma de pago para los más de 73.000 beneficiarios del Grupo Reintegro 4. Maduro con los días contados. Buque lanzamisiles de Estados Unidos se acerca a Venezuela e invasión militar es inminente. Ministro de Defensa venezolano dice que están preparados para luchar. Penal El Frontón recibiría 2.000 internos. Dina Boluarte visitó la isla con sus ministros. Las ONG solo defienden a los terroristas. Esta es una afirmación del ex jefe del Aricote, José Baella. Y finalmente San Isidro con 660 cámaras apuesta por la seguridad. Alcaldesa Nancy Bizurraga destaca lucha frontal contra la delincuencia. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos una entrevista vía Zoom con el señor Juan Carlos Liendo. Él es ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Señor Liendo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Siempre un gusto estar contigo y un saludo para toda tu audiencia. El tema de la seguridad siempre, o de la inseguridad en nuestro caso, siempre es motivo de conversación y de análisis, ¿no? Justo ayer veíamos a la presidenta Dina Boluarte junto con uno de los ministros visitando la isla del Frontón. Pareciera dar el primer paso para la reconstrucción del penal después de cerca de 40 años. ¿Usted ve viable esta construcción? ¿Qué demandaría? Y si sería alguna pronta solución para desasinar de alguna manera los penales. Mira, Carlos, yo directamente, como siempre converso contigo, la frustración es permanente, ¿no? A ver, reabrir el Frontón es un símbolo, pero no es una estrategia. No hay plan, no hay estrategia. Dar la imagen de tener mano dura es diferente que tener mano torpe. O sea, aquí se está instrumentalizando un símbolo como una excusa para poner mano dura, que no es mano dura, sino es mano torpe, porque genera sobreexpectativas. Y mira, mientras tenemos una presidente que hace visitas guiadas tipo guía de turismo, el crimen transnacional organizado está haciendo logística, está haciendo inteligencia, está ocupando economías criminales, está reclutando sicarios en niños, está extorsionando colegios, asustando a toda una población, y tenemos una presidente que hace visitas guiadas. Este solamente es un capítulo más de la frivolidad y la permanente frustración de un gobierno que no ata ni desata, que no sabe qué hacer con el tema de la inseguridad y el avance del crimen transnacional organizado. Claro, hemos visto en los últimos días este avance en realidad de los últimos meses, ¿no? Este avance de la criminalidad en el país de diferentes formas, ¿no? Por un lado vemos ataques de sicarios, vemos extorsiones. En el norte del país el tema de la minería ilegal avanza, y justo ayer veíamos una información de un atentado contra cajeros de una financiera, para segunda vez en menos de 3 días. ¿Usted cree que estas organizaciones criminales han rebasado a la Policía Nacional, no solo en número, sino en tema de prevención? Carlos, en tu programa lo venimos diciendo hace más de 2 años. El crimen transnacional organizado ha sobrepasado no solamente a la policía, ha sobrepasado al Ministerio del Interior. El Estado peruano pierde el control del orden interno. ¿Por qué? Porque ni con la Constitución, ni las leyes, ni con la policía se puede combatir a una fuerza que está causando daño a todos los peruanos. Esa fuerza se llama crimen transnacional organizado, y no se puede combatir ni enfrentar con instituciones fallidas, con conceptos de hace 50 años.
es necesario tratar este tema en la dimensión que se merece. Es la dimensión de la seguridad nacional, donde solo sí y exclusivamente en la dimensión de la seguridad nacional se pueden articular, emplear artículos de excepción para modificar leyes en forma temporal e inmediata y tomar acciones drásticas en todo, sobre todo los estamentos del Estado, para proteger a los niños y a las madres que sufren de extorsión en los colegios, para proteger a los transportistas, a los ciudadanos de a pie que se encuentran con una balacera cruzada en la calle. No es posible seguir insistiendo en aplicar recetas fallidas, ¿no?, o colocando parches, o simplemente ampararse en una nostalgia carcelaria para enfrentar el crimen organizado. Es realmente una tragedia la que vivimos los peruanos. Usted señala dos frases que me llaman la atención, ¿no? El tema de seguridad nacional y modificar leyes. ¿Por dónde va la propuesta que nos manda? Bueno, este tema también es estudiado por personas serias, se discute en la academia y yo lo vengo explicando lo mayor ampliamente posible. Frente a esta situación se necesitan medidas excepcionales y de emergencia, dentro del marco de la Constitución del Estado, de las leyes del Estado de Derecho, artículos de excepción dados en el contexto de enfrentar un problema de seguridad nacional, a partir de directivas del Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo a ley y en forma temporal por un periodo de 6 meses a 9 meses, de 5 acciones estratégicas, que solamente son las únicas que en forma seria van a poder ayudar a enfrentar el problema, ¿no? Para iniciar, 5 acciones. Estas 5 acciones son, en forma coordinada, integral, bajo una dirección única y carácter temporal, detenciones masivas con agravamiento de penas, jueces sin rostros para protegerlos a ellos y a sus familias, juicios sumarios y, por último, cárceles temporales, centros de detención temporales tipos prisionero de guerra, porque la extorsión es masiva, la delincuencia es masiva. Esto por un periodo de 6 a 9 meses para dar un espacio estratégico, un shock de seguridad, para que la ciudadanía tenga un espacio de tranquilidad y el Estado recupere el principio de autoridad, recupere la iniciativa para imponer la ley y el orden. Simultáneamente, hacer reformas estructurales no traumáticas, sí inteligentes, pero decisivas, sobre la policía, el Ministerio Público, el sistema penitenciario, la dirección de inteligencia. Claro. Esto por no más de 9 meses. Cualquier otra medida aislada va a seguir siendo o una nostalgia carcelaria o una mano torpe antes que mano dura. Solo se toman medidas para la foto. Claro. Esas son las medidas que se deberían tomar, Carlos. Ahora, usted menciona a jueces sin rostro y esa frase siempre causa escozor, ¿no? Y va a haber un sector que va a saltar hasta el techo, ¿no? Normalmente cuando escucha jueces sin rostro, saltan varios grupos, ¿no? Exacto. Y hay una narrativa que va en contra de hechos reales y concretos. Durante la época del terrorismo, los jueces sin rostro y la ley de arrepentimiento fue clave para la derrota estratégica de Sendero Luminoso. Claro. Fue clave. Ya, tenemos a jueces fiscales asesinados con senderistas que le decían en su cara: voy a matar a tu familia, te voy a asesinar. Y no lo sancionaban por el miedo. Hoy está sucediendo lo mismo. Ya sucede lo mismo. Los fiscales no aplican justicia. Leyes inconsecuentes son la excusa para fiscales, ¿no? Procedimientos inadecuados son las excusas para policías, ¿no?, que no capturan delincuentes. Y si los capturan, los liberan. Esto no es gratis, esto es por plata o por miedo. Claro. Entonces, los jueces sin rostro son indispensables, obviamente con un marco legal adecuado, en forma temporal. Mira, en términos de principios, jueces sin rostros, juicios sumarios son una aberración legal.
jurídica, una aberración, ¿cómo es posible? Antiderechos, pero son útiles. Y es una herramienta que tiene el Estado para hacerlo de manera temporal, Claro. de manera decidida. No hay otra forma. Claro, son útiles y en este contexto en el que nos encontramos pareciera necesarias. Ahora, los jueces sin rostro ya lo hemos tenido en algún momento durante la época del terrorismo. Sin embargo, esto también fue usado por ciertas ONGs para cuestionar los procesos. Y algunos de ellos volvieron una especie de foja cero, se volvieron a hacer. Entonces, ¿correríamos el mismo riesgo, cree usted? ¿Deberíamos arroparnos un poco más antes de tomar la decisión? A ver, tenemos que aprender del pasado y tomar la decisión. O sea, a ver, ¿fue una medida efectiva? Fue efectiva. ¿Qué falló? Mira, y te doy un ejemplo, la ley de arrepentimiento, que era concurrente con la ley de amnistía. ¿Sí? Vino el nuevo gobierno, nadie tocó la ley de arrepentimiento. Todos los arrepentidos terroristas se fueron a su casa, pero sí se fueron contra la amnistía de militares y policías. Y lo siguen persiguiendo 40 años después. Eso es político, eso no es jurídico. O sea, qué bonito. La amnistía para militares no, pero arrepentimiento para terroristas sí. Y los liberaron. Eso no es justicia, eso es ideología y política. Entonces, los tomadores de decisiones el día de hoy tienen que tener valor y coraje y luchar por la verdad, luchar con la justicia. Hoy, luchar por la verdad y la justicia es sacar del juego de la justicia hoy a las ONGs y organismos internacionales que se prestan para sembrar el odio entre peruanos por años. O sea, el problema del crimen que tiene el Perú no solamente es un problema de policías y ladrones, tiene dimensión política internacional donde están metidas las ONGs. Basta ya de seguir soportando ONGs que sí simplemente sirven para generar odio y rencor entre peruanos. Con estas ONGs, con este sistema de justicia, no se va a poder enfrentar el crimen. Claro. Esa es una realidad concreta. Mencionaba usted el tema de ideología, ¿no? Y la responsabilidad que tienen estos hacedores de leyes y de normas. Pero ¿qué pasa cuando estos hacedores de leyes y de normas llevan esta ideología como una mochila, ¿no? Que la portan y la llevan y no tienen muchas veces problemas para exponerla? Por ahí también pasa el problema, ¿no? Sí, tenemos una ventaja, que la estructura de poder de todas estas ONGs y esta ideología que ha dominado en el mundo occidental se está desmoronando. O sea, en todos los países donde este tipo de ley ha generado poder, ha generado también caos y más violencia. Colombia tienes un ejemplo de ello. O sea, Colombia siempre fue escrupuloso en cumplir la ley bajo los designios internacionales. Mire el desastre que es Colombia. Si le hubiésemos hecho caso a las ONG, ahorita tendríamos a Sendero Luminoso en el poder, y todavía nos lo impusieron con Castillo. Tendríamos a diputados, senadores del MRTA, de Sendero Luminoso, y esa sería la felicidad de las ONGs. Claro. Y estaríamos peor que Colombia. Entonces, aquí se asumió un costo político que solo se enfocó. Bueno, tienes a los líderes, ¿no? Los generales, Montesinos y Fujimori en la cárcel, ¿no? Y nadie más es culpable. No hay ni terroristas, ni hay nadie más. Entonces, se desconfiguró todo el criterio de justicia y se desperdició una victoria militar, se desperdició por ideología política foránea, extranjera. Y la raíz del caos de seguridad hoy es 25 años bajo el yugo totalitario de las ONGs supuestas de derechos humanos. Claro. Y sin embargo, si usted ha hecho un análisis de la presencia de las ONGs en el país, ¿no? Digamos, estas que defienden los derechos humanos. Con la existencia de estas ONGs, es fácil también hacer esta reforma de la que todos hablamos. No solamente me refiero a la reforma del sistema de justicia, sino a la reforma para un mejor trabajo respecto a la seguridad. ¿Es difícil con las ONGs aún presentes? A ver, el problema no son las ONGs presentes. El problema son los políticos que se subordinan y meten el rabo entre las piernas ante las ONGs. Porque algo le deberán a las ONGs.
El problema no las ONGs, no son las ONGs, el problema son los políticos que le hacen caso, que tienen temor y se muestran débiles frente a organismos que solamente, insisto, siembran el odio y el rencor. Eso es lo que hacen las ONGs. No han producido nada bueno. Mira, reforma judicial, ¿quién la encabezó desde el año 2000 a la fecha? Las ONGs. Reforma policial, ¿quién la encabezó? Las ONGs. Reforma política, ¿quién la encabezó? Las ONGs. Reforma en las Fuerzas Armadas, ¿quién la encabezó? Las ONGs. Por donde mires, y la cereza en el pastel, las ONGs te pusieron a Pedro Castillo, representante de Sendero Luminoso, en el poder. Hoy, las ONGs quieren que el Perú se someta a una corte internacional que nadie le hace caso en el mundo, solamente el Perú tiene que obedecerle. Entonces, el principal lastre del orden político, de la justicia, la verdad, el principal lastre de la unión que imposibilita la unión para los peruanos son estas ONGs que han causado más daño que beneficio. Hace algunas semanas aquí entrevistamos al constitucionalista Domingo García Belaunde, ¿no? Sobre este tema de la injerencia que tiene la Corte y la Comisión de Derechos Humanos en decisiones soberanas. Y él nos decía, está bien, no es necesario salirnos, simplemente no le hagamos caso. Ahora, dentro de estos 5 puntos que nos dio usted al inicio, estarían amarrados a una desvinculación de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tendríamos que salirnos? No es necesario. La Constitución peruana permite regímenes de excepción, está bajo la Constitución, pero ese no va a ser el problema. Estas cortes y estas ONGs van a querer ponerse por encima de la Constitución. Estoy de acuerdo con el constitucionalista García Belaunde, hay que obviarlas. Sí, no solamente hay que obviarlas. Yo propongo lo siguiente, es el retiro inmediato de la Corte Internacional de los Derechos Humanos por ideologización y activismo político en contra del país, en contra de la Constitución. Ese debería ser el retiro. Ese retiro dura 1 año. Simultáneamente iniciar conversaciones con la Corte para que el Perú vuelva a firmar su adhesión previa modificación y previo fin, o sea, empezar otra etapa. Cerrarla para abrirla después, en términos dignos y claros. Eso es lo que se necesita. Claro. En uno de los 5 puntos que usted no mencionaba, hablaba de cárceles temporales, ¿no? Sí. El sistema penitenciario en el país está rebasado por donde se le mire. Por donde se le mire. No hay forma de que alguien vea algo distinto. ¿Cómo sería esto de cárceles temporales? ¿Habría que construirlas en zonas alejadas, cero contacto? A ver, para eso obviamente es parte de la reforma penitenciaria, de acuerdo a la grave situación que está hoy. No se puede aplicar la ley con un hacinamiento como el que tenemos, más procedimientos terribles de juicios, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Yo digo y exijo cárceles temporales tipo prisionero de guerra, con barracas, con contenedores, en zonas desérticas alejadas, con regímenes especiales. Mira, hoy atrapan a un asesino, el viernes en la noche atrapan a un asesino, lo meten a la cárcel y el sábado está recibiendo visita. ¿Es correcto eso? ¿No? Y Venusterio encima, ¿no? Porque son sus derechos. O sea, no hay forma. Cárceles temporales para ser el intermedio de la reforma penitenciaria. En alturas sobre 4.000 metros al nivel del mar. Mira, la ingeniería militar te las activa en menos de 15 días. Es más, le doy la orden, en 1 semana te arman cárceles temporadas con tus alambradas, contenedores, barracas, etcétera, etcétera. O sea, si tú estás en una guerra, a un prisionero de guerra no le vas a decir, espérame 2 años a que haga mi proyecto de cárcel y te voy a meter. No, cárceles temporales tipo prisionero de guerra para los delincuentes que sean capturados en forma masiva. Esa es la receta inmediata. Claro, ahora, si es así de rápido, así de inmediato, ¿qué es lo que se necesita? ¿Decisión nada más? Sí, voluntad política. El Estado peruano tiene la moneda más alta de la región. Tiene más reservas que deuda. Plata sobra. La plata se va fuera de nuestra frontera. El oro se va a Bolivia, se va a Ecuador, se va a Brasil. O sea, en el Perú hay riqueza. Esa riqueza no se queda en el Perú
por culpa del Estado y plata sobra. Presupuesto se devuelve porque los ministerios no pueden gastar presupuesto, organismos del Estado no lo pueden gastar, se devuelven. No es problema de dinero, es problema, primero, de decisión política y de gestión en profesionales, no de amigos, pues, claro. no de compañeros, no. Profesionales, meritocracia, decisión política es indispensable, si no, no funciona. Hay policías ya mayores, ¿no? Algunos, digamos que la mayoría que están en retiro, y siempre mencionan el tema de la inteligencia en la Policía Nacional, ¿no? Que sí hay buenos agentes, en algunos lugares hay logística, pero se ha golpeado un poco desde adentro, pareciera, aseguran ellos, la inteligencia en la policía. ¿Es fácil recuperar esto? A ver, lo primero que hay que recuperar es el sentido común. O sea, la policía, quien atrapa a los delincuentes son los detectives. La inteligencia policial, así como está configurada en el mundo, que es una rama de la inteligencia, se llama inteligencia comparada, que se adecua a lo de las Fuerzas Armadas, tiene carácter preventivo para encontrar patrones criminales. La inteligencia policial no captura, porque las capturas son con orden de un juez. Y eso lo hace la policía, lo hacen los detectives. La inteligencia policial estudia fuentes abiertas, señales electrónicas, inteligencia humana, para encontrar patrones criminales que permitan al Estado prevenir el crimen. Y ahí es donde actúa el juez y el fiscal. Entonces acá hay una distorsión. O sea, aquí es el único país donde existe inteligencia policial que captura delincuentes. Eso es una prevención de la actividad. Y en el caso del Perú, en la práctica, y lo puedes preguntar a cualquier policía, sobre todo policías viejos, no existe investigación criminal. Se ha dejado de lado. Mientras los países en el mundo tienen policía científica, nosotros hemos desaparecido de los detectives porque todos quieren jugar a espías con presupuestos secretos que no deberían ser secretos. Y eso ha generado corrupción. Tiene que decirse directamente. En el Perú hay buenas capacidades, buenos profesionales. Está más que demostrado. Pero la tergiversación de la naturaleza de las actividades genera corrupción, genera disfunción. Claro. Si tuviésemos verdadera inteligencia policial, se hubiera podido haber previsto Lavajato, Odebrecht, oro ilegal, crimen internacional. Entonces se emplean cientos de millones en la llamada inteligencia y no puedes prevenir nada. ¿Por qué? Porque está mal enfocado. A eso me refiero, que se necesita una reforma estructural sistémica en todos los campos que hemos mencionado. Policía, justicia, penitenciaría y sistema de inteligencia. Claro, y es bastante difícil esto si se politizan estas reformas, ¿no? Y lo hemos visto innumerables veces, ¿no? En decisiones que parecen más políticas que policiales y judiciales. Señor Juan Carlos Liendo, interesante conversar con usted sobre temas de inteligencia y de seguridad. Esperamos tenerlo pronto nuevamente en el programa. Gracias por la entrevista. Siempre un gusto, Carlos, a tu disposición. Buen día. Bien, amigos, estuvo con nosotros el señor Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, con quien hemos abordado esta preocupante situación que se vive en el país de seguridad ciudadana, ¿no? Él nos daba 5 puntos, ¿no? Que serían los puntos de partida para una mejora de esta situación. Veremos pues si son tomados en cuenta y sobre todo llamó la atención este tema de cárceles temporales, ¿no? Que según afirma, estas podrían levantarse, el ejército las podría levantar en unos 15, 20 días y podrían servir para deshacinar e incomunicar a los presos. Vamos a ver si son tomadas en cuenta o no estas iniciativas. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.